Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimas personas alrededor del mundo, un tema que nos llena de curiosidad y a veces, de un poquito de drama, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, vamos a desentrañar las verdades que rodean a este dúo dinámico, a explorar los matices de su conexión, y a compartirles todo lo que hemos podido recopilar sobre su historia de amor. Prepárense para un viaje lleno de romance, especulaciones y, por supuesto, algunas revelaciones. Y antes de que nos adentremos por completo en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Dale a ese botón rojo y activa la campanita, te prometo que te encantará. Han pasado ya varios años desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos cautivaron en la pantalla con su química innegable en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos países. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, compartieron escena, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y es que, ¿quién no se enamoró de la forma en que se miraban, de la complicidad que desprendían? Era como si el guión se hubiera quedado corto para la intensidad de sus emociones. Pero ¿cuánto de lo que vimos en pantalla era real? ¿Fue realmente amor a primera vista, o simplemente una actuación magistral? A lo largo de este vídeo vamos a intentar responder estas preguntas, analizando las señales, las confirmaciones y, por supuesto, los momentos que han hecho suspirar a miles de fans. Recuerdo perfectamente la época del rodaje de Sen Kalkam. Las redes sociales ardían con cada foto, cada vídeo detrás de cámaras. Veíamos a Hande y Kerem riendo juntos, compartiendo momentos de descanso, dándose abrazos espontáneos. Para muchos, esto ya era suficiente prueba. Parecía que la ficción había traspasado la pantalla y se había instalado en sus vidas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus celebridades, también jugaron un papel importante en alimentar esta historia. Publicaban constantemente rumores, fuentes cercanas, que aseguraban que la relación iba viento en popa, que estaban locamente enamorados. A veces uno se preguntaba si esas fuentes no serían ellos mismos o sus equipos de relaciones públicas, pero así es el mundo del espectáculo. Y luego llegó el momento de la confirmación. No fue una declaración grandilocuente en un programa de televisión, sino algo mucho más sutil, pero para los fans, aún más significativo. Fue a través de las redes sociales donde Hande y Kerem empezaron a compartir fotos juntos, ya no como compañeros de trabajo sino como pareja. Las primeras imágenes de sus vacaciones juntos, las publicaciones de cumpleaños, los gestos de cariño que se dedicaban, todo eso fue como una confirmación silenciosa, pero poderosa, para sus seguidores. Y debo decir que como espectadores, sentir esa conexión entre ellos, verlos felices fuera de los sets de rodaje, era realmente conmovedor. Pero la vida de una pareja de celebridades nunca es sencilla, ¿verdad? A medida que su relación se hacía pública, también empezaron las presiones. Las cámaras siempre detrás, los comentarios de los fans, las especulaciones sobre el futuro. Y fue precisamente esta exposición constante la que, según muchos, pudo haber afectado a su relación. Poco a poco, las publicaciones juntos empezaron a disminuir. Los rumores de crisis, de distanciamiento, empezaron a tomar fuerza. Los medios volvieron a hacer de las suyas, esta vez informando sobre supuestas rupturas y reconciliaciones. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem también son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios desafíos. La presión de mantener una relación bajo el escrutinio constante del público puede ser abrumadora. Y es posible que en algún momento ambos decidieran que necesitaban un respiro, que necesitaban enfocar sus energías en sus carreras individuales o simplemente en su bienestar personal. Y hablando de sus carreras, ambos son talentos emergentes en la industria del entretenimiento turco. Hande Erçel ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de papeles románticos a otros más dramáticos, consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también ha labrado un camino impresionante, participando en proyectos que han resonado con audiencias internacionales. Es natural que en la cúspide de sus carreras, ambos estuvieran enfocados en aprovechar al máximo las oportunidades que se les presentaban. Uno de los aspectos más fascinantes de su relación es cómo manejaron la atención mediática.
mientras que al principio parecía que disfrutaban de la complicidad que se creaba con el tiempo. La narrativa cambió. Las especulaciones sobre si su relación era real o una estrategia de marketing se volvieron virales. Y es una pregunta legítima, en un mundo donde a veces la imagen pública lo es todo. ¿Fue la historia de amor de Hande y Kerem una de esas que vemos en las películas, pura y sincera, o una jugada maestra para mantener viva la llama de la fama? Lo que sí podemos afirmar con certeza es la gran cantidad de personas que se conmovieron con su historia. Millones de fans alrededor del mundo se volcaron en apoyar su relación, creando comunidades online, compartiendo fanfics y editando vídeos que celebraban su amor. Esta conexión con su audiencia es algo que muy pocas parejas logran. Demuestra que no solo transmitieron una química en pantalla, sino que también lograron tocar el corazón de las personas. Ahora hablemos de las verdades que revela el título. ¿Qué verdades son esas? Yo creo que las verdades que revela esta historia son varias y muy significativas. La primera verdad es la ** poderosa conexión que puede surgir entre dos personas que comparten un proyecto artístico ***. Hande y Kerem, a través de su trabajo en Senkalkam, crearon algo especial, una magia que trascendió la pantalla. Y esa conexión, ese entendimiento mutuo que nace en el set, puede evolucionar a algo mucho más profundo. La segunda verdad es la *** intensidad de la vida de las celebridades y la presión constante de la fama ***. Lo que para nosotros son solo noticias y publicaciones en redes sociales, para ellos es su día a día, bajo el ojo público. Cada decisión, cada gesto, cada ausencia, es analizado y comentado. Esto puede ser hermoso cuando se trata de apoyo, pero también puede ser increíblemente agotador y perjudicial para una relación. La tercera verdad, y quizás la más importante, es la *** complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo ***. No podemos juzgar o etiquetar una relación basándonos solo en lo que vemos o leemos. Cada pareja tiene su propia dinámica, sus propios desafíos y sus propias formas de amar y de seguir adelante. Lo que para el público puede parecer una historia de amor de cuento de hadas, en la intimidad puede ser algo mucho más matizado y a veces doloroso. Y finalmente la cuarta verdad es la *** importancia de la privacidad y el espacio personal ***. En una era donde todo se comparte y se expone, el derecho a mantener ciertos aspectos de la vida en privado es cada vez más valioso. Es posible que en algún momento Hande y Kerem sintieran la necesidad de proteger su relación de esa mirada externa, de crear un espacio seguro donde pudieran ser ellos mismos sin la presión de complacer al público o a los medios. Hemos visto que a pesar de los rumores y las especulaciones, Hande Erçel y Kerem Bürsin han mantenido un respeto mutuo y, por lo que se ve públicamente, una buena relación. Han seguido caminos profesionales separados, pero ambos continúan cosechando éxitos y admiración. Esto en sí mismo es un signo de madurez y de un entendimiento de que las relaciones, incluso las románticas, pueden evolucionar y cambiar, sin necesidad de generar conflictos innecesarios. Y creo que esa es una lección valiosa para todos nosotros. A veces en nuestras propias vidas, nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser de una manera determinada, o que las relaciones deben durar para siempre en la misma forma. Pero la vida es movimiento, es cambio. Y la capacidad de adaptarse, de crecer individualmente y de mantener un vínculo positivo, incluso cuando las circunstancias cambian, es una cualidad admirable. Pensemos en cómo ha evolucionado su presencia en redes sociales. Al principio compartían muchos momentos juntos de forma muy activa. Luego, gradualmente, esa frecuencia disminuyó. Y aunque hubo momentos de silencio, también hubo gestos sutiles que indicaban que seguían siendo importantes el uno para el otro, como los comentarios ocasionales en las publicaciones, los me gusta que demostraban que seguían conectados. La narrativa de su relación ha sido un verdadero sube y baja para los fans. Hubo momentos de euforia total, donde todos celebraban su amor, y momentos de tristeza y preocupación cuando los rumores de separación empezaron a circular. Y es precisamente esta montaña rusa de emociones lo que ha mantenido a tantas personas pendientes de ellos. Es importante recordar que a pesar de la especulación, no podemos afirmar con certeza qué ocurrió en su relación privada. Solo ellos saben la verdad completa. Lo que nosotros podemos hacer es analizar la información pública, interpretar las señales y reflexionar sobre las lecciones que esta historia nos ofrece. Y creo que las lecciones son muchas, sobre el amor, la fama, la presión, la privacidad y la resiliencia.
La historia de Andercel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede encender la chispa de un romance en la vida real. Pero también es un recordatorio de que las relaciones, por muy idílicas que parezcan, requieren trabajo, comprensión y, a veces, la valentía de tomar caminos diferentes por el propio bienestar. Hemos visto cómo su relación ha sido analizada, diseccionada y comentada por millones de personas. Y es natural, porque son dos personas que han tocado nuestras vidas a través de sus personajes, y hemos llegado a sentir una conexión con ellos. Pero al final del día, su historia es una historia personal, y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las verdades que rodean la relación de Andercel y Kerem Bürsin. Hemos intentado ofrecerles una perspectiva equilibrada, analizando los hechos públicos y reflexionando sobre las implicaciones de su historia. Para resumir, hemos hablado de la poderosa química que compartieron en Senkalkam, de cómo esa conexión traspasó la pantalla y se convirtió en una relación pública. Hemos explorado las presiones de la fama, la intensidad de la vida de las celebridades y cómo estos factores pueden afectar a cualquier relación. Y hemos reflexionado sobre las verdades que nos revela esta historia, la naturaleza compleja del amor, la importancia de la privacidad y la resiliencia humana. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Andercel y Kerem Bürsin? ¿Creen que su amor fue real? ¿O creen que fue una estrategia de marketing? ¿Qué otras verdades creen que esta historia nos revela? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus pensamientos y sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido similar, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.